Nos encontramos en el Centro Día, el lugar natural de nuestros adultos mayores, y una gratísima visita como es la doctora Orfanelli, la doctora Gloria, quien fue nuestra gerontóloga y hoy trabaja con la gerencia de personas mayores, y el arquitecto Leonardo, con nuestros compañeros de trabajo aquí presentes. Cuando digo que es una gran visita es porque la doctora Orfa acaba primero de reconocer la gran obra que hemos hecho en varios años, desde la alcaldía pasada, pero sobre todo reconoce el afecto y el cariño que tenemos por nuestros adultos mayores, y que este espacio es el espacio natural de ellos, donde pasarán unos días inolvidables, pasarán épocas y ratos que jamás van a olvidar. Y eso es lo que nosotros como administración desde el gobierno de la gente queremos ofrecer a esa población tan querida como son los adultos mayores. Nos alegra, doctora Orfa, su presencia, su calidez humana, que la tiene enormemente, pero sobre todo el compromiso que tiene la Gobernación de Antioquia y la gerencia para terminar este gran edificio para el servicio de los adultos mayores. En nombre de la comunidad de Jericó, especialmente de nuestros adultos mayores, Dios le pague. Gracias por estar aquí, gracias por el compromiso adquirido, gracias por mejorar las condiciones de vida de nuestros adultos mayores, que quedará en nuestro trabajo, en su legado, en nuestra historia, como que hicimos algo por una sociedad que ya dio por nosotros. Entonces, esa es una gran noticia para Jericó, con la presencia de la doctora Orfa, gerente, y de nuestro equipo de trabajo. Entonces, gran noticia para todos. Hoy estamos acá en este querido municipio por la gran invitación que nos ha hecho el alcalde, obviamente por la gran preocupación que tiene, por la terminación de este gran proyecto Centro Día, y que obviamente pues tiene toda la razón porque tiene una gran población adulta, tiene un porcentaje altísimo y debe atenderlos. Entonces yo creo que hoy esta visita pues nos llevamos claro que es una necesidad urgente de la terminación, porque no es ni siquiera construcción, sino la terminación de este gran proyecto para que las personas mayores de verdad las puedan atender dignamente, que yo creo que eso es la gran labor que ha encomendado hoy nuestro gobernador, obviamente Aníbal Gaviria, que hoy está encargado el gobernador Luis Fernando Suárez, donde los adultos mayores de todos los municipios de Antioquia sean atendidos con toda la dignidad que ellos se merecen. Entonces queremos decirle al alcalde que desde la gobernación, desde la Secretaría de Inclusión Social y Familia, todo el compromiso con este municipio, con sus adultos mayores, porque también conocemos de esa labor, de ese sentimiento que usted tiene con esta población, las ganas que usted tiene de que su población de personas mayores estén todos atendidos en todos los programas, y es fundamental la infraestructura. O sea, de todos los programas sociales son muy importantes, pero a ti hoy muy especialmente, yo sé que tu preocupación no es un proyecto de infraestructura, sino un tema de atención integral, y que es necesario porque hoy la no terminación está causando hasta dificultades, está causando grandes prejuicios, que es temas de humedad, temas de ingreso de los niños a estos espacios, es tema de seguridad, y obviamente pues yo sé que lo que más te preocupa es poder tener a toda la población atendida en este espacio, y estoy absolutamente seguro que tanto el gobernador como el secretario están absolutamente comprometidos con este gran proyecto, que también seguro muy prontamente irán a estar acá visitándolo, y de verdad felicitarlo a usted, alcalde, por esa convicción, por esa vocación de servicio que tiene, y sobre todo por ese amor a esta población que tanto nos necesita, que es devolverles hoy a ellos todo lo que han hecho por nosotros, y que yo estoy hoy convencida que con usted aquí al frente de esta administración se va a lograr un gran impacto en esta gran población. Queremos extender los agradecimientos a la comunidad de La Traviesa y a la oficina de la OMATA, que lidera nuestro compañero Sebastián Piedradita, donde de manera conjunta con la Secretaría de Educación se pudo realizar un trabajo de una instalación de una manguera, y también de poner un flotador para el agua en el tanque de almacenamiento, el cual estaba obstruido por tierra y por los torrenciales que han caído en nuestra localidad.
Con este trabajo conjunto podemos seguir garantizando ese regreso a las aulas y generar los ambientes necesarios para que los estudiantes puedan seguir compartiendo el conocimiento con nuestros educadores. Efectivamente, el profe Ovidio, que es el referente de la comunidad de La Traviesa, agradecerle por esas gestiones que viene realizando con dicha comunidad. Muy buenos días. Desde la sede La Traviesa, Institución Educativa Escuela Normal Superior, mi nombre es Ovidio Jesús Suárez Pérez, educador de La Traviesa. Estamos muy contentos gracias a la administración municipal en cabeza del señor alcalde, don David, de Juan Pablo, el secretario de Educación, porque sabemos que iniciamos ya la presencialidad desde este 6 de julio, tenía una dificultad con el agua, hicimos las gestiones pertinentes y hoy afortunadamente nos están organizando el líquido vital para lograr el funcionamiento y la comodidad de nuestros estudiantes. Igualmente la sede de La Traviesa tiene otras dificultades, sabemos que Juan Pablo está en la elaboración del proyecto para la inversión en la ruralidad, todo por nuestras comunidades educativas. Muchas gracias. El municipio de Jericó realizó el segundo Comité de Justicia Transicional el día 13 de julio a las 2 de la tarde en la oficina del señor alcalde. En este comité se trataron temas tan importantes como fueron la actualización de los planes de retorno y reubicación, plan de prevención y plan de contingencia para la población víctima del conflicto armado. Además, se tuvo en cuenta y se hizo también la actualización del concepto de seguridad para el municipio de Jericó, en el cual todo el comité estuvo de acuerdo que el municipio de Jericó tiene un concepto favorable para el área urbana y para el área rural. A este comité llegaron pues todos los secretarios de despacho, la comandante de policía, el enlace municipal, hubo participación de la mesa de víctimas, sus 2 representantes, y fue un comité en el cual se estableció un compromiso muy importante para la conmemoración del Día de las Víctimas, que será al final del año. Se van a realizar las 3 celebraciones: Día de las Víctimas, Desaparición Forzada y Derecho de las Víctimas. Además, se estableció que para el 3 de septiembre se va a realizar la elección de la segunda de la mesa de participación municipal para las víctimas. Entonces, para este día solamente se van a convocar las personas que con anterioridad se postularon ante la personería municipal y que pertenecen a las organizaciones Red de Esperanza y Luz de Esperanza. En el día de ayer tuvimos la presencia de la funcionaria de la Gobernación de Antioquia en el tema de género para socializar el tema de transversalización. Esta transversalización la compartimos en el compost. Cómo es que todas las dependencias, todas las instancias del municipio deben participar de este. ¿Para qué? Para poder hacer una política pública más fortalecida, con más fuerza, y que en el tiempo se puedan llevar a cabo una cantidad de programas y proyectos en favor de esta población. Hoy estamos en Jericó, un pueblo que es mágico en cada rincón, felices con 2 grandes anuncios, con el señor alcalde, su equipo y mi compañero, el secretario de Turismo. Primer anuncio, y es que esta gobernación de Antioquia, encabezada por nuestro gobernador Aníbal Gaviria y Luis Fernando Suárez, le creen a este municipio, le creen a que el turismo es el oro verde de Antioquia, y por eso vamos a hacer una inversión importantísima en la recuperación del cable turístico de Jericó. Lo vamos a hacer de la mano de las organizaciones sociales productivas y además de la alcaldía de Jericó, buscando no solamente hacer una inversión hoy, sino que esa inversión sea sostenible en el tiempo. Entonces hoy estamos anunciando este gran compromiso de la gobernación de Antioquia con Jericó y este sueño que ojalá pues logremos hacer en el corto plazo de recuperar para los jericuanos y para los antioqueños el cable turístico de este municipio. Pero además, una segunda noticia que quiero que mi compañero Sergio Roldán le dé a Jericó y también le dé a toda Antioquia. El municipio
municipio de Jericó, como bien lo decía ahora la doctora Maritza, es un territorio mágico y por eso la Organización Mundial del Turismo ha reconocido la postulación que se está haciendo de este municipio ante la Red Mundial de Pueblos del Turismo, de la Organización Mundial del Turismo, y acompañado por el Ministerio de Cultura y el Viceministerio de Turismo, con el apoyo de la Alcaldía de Jericó y la Secretaría de Turismo del Departamento de Antioquia, hemos logrado que esta postulación sea efectiva, así que esperemos pues que este municipio salga dentro de esta gran red. Somos el único municipio en el departamento y el único en el país que tiene esta postulación, así que vamos a sacar la cara por América Latina con Jericó como municipio que hace parte de la Red Mundial del Turismo. En una grata visita con grandes anuncios, el doctor Sergio y la doctora Maritza reconocen en Jericó lo que hemos sido siempre, ese pueblo mágico, querendón, bonito, y que hoy le están haciendo un reconocimiento, primero con un desarrollo grande en materia turística como es el anuncio de la reactivación del cable aéreo, de la repotencialización del cable aéreo que tanto hemos pedido y que en su momento el doctor Aníbal siempre lo decía, vamos a hacerlo, y fue prioridad, es prioridad y será así. Entonces, por esa noticia, gracias. Y la otra grande, que creo que vamos a jugar en grandes ligas, y es ante la Organización Mundial del Turismo, que se postule a Jericó como un destino turístico, como una opción turística, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Esto tiene unas consideraciones muy especiales. Entonces, a la Gobernación de Antioquia, doctora Maritza, usted como directora de CERES, a usted, doctor Sergio, como gerente de turismo, en nombre de Jericó, Dios les pague. Nosotros como Alcaldía de Jericó, reconocidos con la Gobernación de Antioquia, con Luis Fernando como gobernador, con Aníbal, quien siempre ha estado pendiente de nosotros, gracias, porque el turismo, como hace tanto tiempo, sigue siendo esa parte de nosotros, que va dentro de nosotros y que tanta gente vive de él. Entonces creo que es una gran noticia para Jericó, son grandes noticias para Jericó y el desarrollo sigue su marcha. Muchas gracias a todos y que esta noticia sea celebrada por todos. Un saludo muy cordial a toda la comunidad jericuana. Contarles que desde la Secretaría de Planeación venimos desarrollando y formulando proyectos de mejoramiento de vivienda nueva, tanto urbana como rural. Proyectos de mejoramiento de vías rurales a través del sistema de placahuellas. Estamos atendiendo el movimiento de masa que se presentó desde el año 2019 en el sector de la Comba y los Aguacates. Presentamos proyectos para mejoramiento de vías urbanas, proyecto para mejoramiento de escenarios deportivos. De todas maneras, contarle a toda la comunidad que las puertas de la oficina siempre están abiertas para atender todas sus solicitudes y prestar la asesoría necesaria para lo que requiera. Agradecimientos totales al alcalde David Alonso Toro y en su nueva administración del gobierno de la gente por esta nueva oportunidad, por la confianza brindada y con todas las ganas de sacar todos los proyectos adelante y brindar todo mi conocimiento a disposición de la administración y del municipio como tal.